La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, 1 al 6, leo. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En este mes de agosto vamos a dedicar 2 semanas, solo 2 semanas, para leer juntos las llamadas bienaventuranzas del Señor Jesús. Las 8 bienaventuranzas están en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Y el tema de hoy es acerca de cómo entramos en el reino de Dios, y el próximo domingo será acerca de cómo vivimos en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué menciono el reino de Dios? Porque nota que en las bienaventuranzas esta frase reino de Dios se menciona varias veces y también en toda la enseñanza de Jesús. Esto es lo mismo que el reino de los cielos. Un reino es un dominio que es una definición, es un territorio donde sus habitantes están sujetos a un rey. Entonces, cuando Jesús menciona aquí esta idea del reino de Dios, Él está diciendo que ahora Él es un rey que tiene un dominio y que Él tiene seguidores en su reino y que los que siguen a este rey, en este reino, entran a algo que es diferente. Entran a una nueva manera de vivir o de ver la vida, de ver las cosas de la vida, y por eso es el reino de Dios. Jesús es el nuevo rey y hay nuevos ciudadanos de este reino. Esto es lo que leemos aquí. Y cuando Jesús comienza a hablar acerca de este reino, comienza con las bienaventuranzas, como diciendo, esta es la manera en que van a poder entrar a mi reino y también esta es la manera en que van a vivir en mi reino. Esto es lo que vamos a ver en estos 2 domingos, estas 2 semanas. Jesús comienza diciendo en Mateo 5:3, bienaventurados. Otra versión, la Nueva Versión Internacional dice dichosos, que es lo mismo que felices. Entrar en el reino de Dios, son los que entran en el reino de Dios. La pregunta que vamos a contestar entonces es, ¿cómo podemos entrar en el reino de Dios? 4 cosas. Número 1, los pobres en espíritu. Esto es lo primero que leemos. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Lo primero, la pregunta, ¿cómo podemos entrar en el reino de Dios? ¿Quién entra al reino de Dios? Jesús dice que entra el que es pobre en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Bueno, aquí con esta palabra, Jesús no se está refiriendo a una pobreza material, tampoco se refiere al que no tiene dinero, sino que se refiere a una pobreza espiritual. El pobre en espíritu es el que tiene necesidad de Dios. El pobre en espíritu es el que siente que algo le falta y entonces busca a Dios para aliviar su anhelo de vacío espiritual. El pobre en espíritu es el que necesita a Dios, el que sabe que necesita a Dios. Hace unos días una persona me contacta y me dice que él tenía necesidad de Dios. Esta persona me decía que él quería saber más acerca de Dios, que ya no podía seguir más en su vida sin Dios y que ahora quería aprender de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. El pobre en espíritu es el que sabe que no puede ayudarse por sí mismo o que puede salvarse por sí mismo, cualquiera sea su situación, y entonces busca a Dios para obtener ayuda, para obtener salvación en su vida. Pero hoy vivimos en una sociedad en donde abundan tantos materiales, tanta literatura, tantos cursos acerca de maestros de la autoayuda,
Estos son los gurús espirituales que te dicen cosas como, dentro de ti está el poder para arreglar tu vida. O tú puedes hacerlo por ti mismo. Y cosas así. Pero Jesús viene y te dice, por ti mismo no puedes hacer nada por tu vida. Date cuenta, dice Jesús, que no puedes manejar tu propia vida para dirigirla o sacarla adelante. Necesitas a Dios. Si piensas así, entonces Jesús te dice dichoso o feliz los pobres, los que son pobres en espíritu. Porque ahora vas a buscar a Dios, quien te creó. Si piensas así, Jesús te llama pobre en espíritu y de esta manera puedes entrar al reino de los cielos. ¿Eres pobre en espíritu? ¿Reconoces que necesitas a Dios en tu vida? Número 2, los que lloran. Dice también Mateo 5:4, dichosos los que lloran porque serán consolados. En segundo lugar, esta es la segunda condición para entrar al reino de Dios. Jesús dice que los que lloran entran en su reino. ¿Cómo es esto? ¿Llorar por qué o de qué se trata? Bueno, este llorar no se refiere a los que lloran por alguna pérdida material, por algún dolor, ni siquiera por una pérdida de un ser querido. Tampoco se refiere a llorar por las injusticias que se cometen en este mundo. No, nada de esto tiene que ver con estas palabras de Jesús, sino que este llorar se refiere a los que lloran porque se sienten mal en su relación con Dios. Este llorar tiene relación con tus pecados que cometes contra Dios. Hay un salmo que ilustra bien esto que estamos leyendo aquí. El Salmo 130, en los versículos 1 al 3, dice, a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, será declarado inocente? Aquí está el significado de los que lloran. Nota bien el lamento del salmista. ¿Por qué razón se lamenta? ¿Por qué llora? Cuando el salmista dice que desde las profundidades del abismo le pide a Dios, escucha, Señor, mi voz, esta figura de las profundidades nos habla de alguien que alza un grito de misericordia desde lo más profundo en su vida espiritual para ser ayudado por Dios, para ser perdonado por Dios por causa de sus pecados. Estas profundidades son su sentimiento de culpa, de indignidad, de pecado, y llora desconsoladamente buscando el rescate y el perdón de Dios. Y Jesús dice, dichosos los que lloran, así como el salmista del Salmo 130, porque serán consolados. Número 3, los humildes. Dice Mateo 5:5, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Otra vez la pregunta, ¿quiénes entran al reino de Dios? Jesús lo dice en esta tercera bienaventuranza, los humildes. Es decir, solo los humildes reciben el reino de Dios y no los orgullosos. Ahora, ¿qué es ser humilde? Ser humilde significa tener una idea correcta acerca de uno mismo. Ser humilde es un resultado de las anteriores bienaventuranzas, porque si eres pobre en espíritu, es decir, si necesitas a Dios y si lloras por causa de tus pecados contra Dios, esto te hace por necesidad una persona humilde con Dios. Hay otro salmo, el Salmo 131, contiene una buena ilustración de lo que significa ser humilde con Dios. Dice el texto del Salmo 131, Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. El humilde es como un bebé en el pecho de su madre. Esta es una imagen de completa dependencia de su madre. El bebé, dice aquí, quiere comer,
pero no puede hablar, no puede caminar, depende en todo de su madre. El que es humilde depende en todo de Dios. Y Jesús aquí dice, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Número 4. Los que tienen hambre y sed de justicia. Dice Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Otra vez la pregunta, para que esté muy claro, ¿cómo podemos entrar al reino de Dios teniendo hambre y sed de justicia? Ahora, ¿de qué se trata esta justicia mencionada aquí? Bueno, no se trata de una justicia civil o una justicia social, como cuando decimos que se haga justicia por los que están padeciendo injusticias o por los más pobres y cosas así. Jesús no está hablando de estas cosas aquí. Esta justicia se refiere a la justicia de Dios o que viene de Dios. La palabra justicia en la Biblia tiene un sentido diferente al que nosotros la usamos comúnmente y se trata acerca de la aceptación o la aprobación de parte de Dios. El apóstol Pablo, cuando menciona esta justicia, por ejemplo en Romanos 1:17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Nota aquí que cuando la Biblia habla de la justicia que proviene de Dios y que el justo vive por la fe en Cristo, se refiere a que Dios te hace un hombre justo, te hace una mujer justa ante Él, y solo por la fe en Jesucristo como tu Salvador, está diciendo que Dios ya te ha perdonado, Dios ya te ha recibido, te ha aceptado. En palabras del apóstol Pablo, también en otro texto, en Romanos 5:1, la palabra de Dios dice así, acerca de la justificación por la fe, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera Jesús te dice en las bienaventuranzas, ¿quieres entrar en el reino de Dios? Solo si tienes hambre y sed de la justicia de Dios, con la que Dios perdona al pecador a través del sacrificio de Cristo Jesús. Por eso dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Termino. Como te dije al principio, cuando el Señor Jesús comienza a llamar a la gente para ser parte de su reino, el reino de Dios, Él comenzó diciéndonos cómo entrar. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, no hay otra manera. Te pregunto, ¿eres pobre en espíritu? ¿Lloras? ¿Te afliges por tus pecados? ¿Eres humilde? ¿Tienes hambre y sed de la justicia de Dios y no de tu propia justicia? Oro para que Dios te dé su gracia y tengas la dicha, la alegría, bienaventurados, dice Jesús, de pertenecer al reino de los cielos. Vamos a hacer una oración. Señor nuestro Dios, tú quieres que seamos bienaventurados, que seamos dichosos, y nos enseñas que has preparado un reino para que vivamos en él. Señor, danos de tu gracia para que tengamos la fe en ti, la que nos da la salvación, y así poder pertenecer a este reino de los cielos. Ayúdanos en la fe para poner nuestra fe en ti, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.